Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección del podio en donde voy a estar hablando cada semana de un libro que a mí me ha cambiado la vida y la perspectiva de los deportes a través de los años y que me da una historia totalmente distinta a la que vemos en esos minutos que están dentro de la cancha. Hoy en día tenemos a este gran libro llamado Basketball and Other Things del autor Shea Serrano. Vamos a estar hablando obviamente de cada deporte, del baloncesto, del béisbol, del fútbol americano y cualquier sugerencia que ustedes tengan de algún libro que quieren comprar pero no saben si va a ser bueno o no, se las puedo dar aquí en esta nueva sección. Una historia particular de este libro: yo soy fanático de la NBA desde hace por lo menos 5 años, incursioné un poquito tarde en el deporte, sin embargo he aprendido bastante y me he informado bastante, pero nada como este libro. Este libro me enseñó las cosas desde un punto de vista totalmente distinto, me hizo reír bastante, aprendí muchísimo y además obviamente tiene que ver con lo que dice en la portada. Es el number one seller en el New York Times. Fue una de las mejores leídas del presidente Obama en el año 2017. El libro, como dije ya, es del autor Shea Serrano. Es un autor mexicano / estadounidense establecido en San Antonio, Texas. Es un libro gráfico. Podemos ver algunas ilustraciones del ilustrador mexicano Arturo Torres. Y tiene un prefacio hecho por el mismísimo Salón de la Fama Reggie Miller, ex jugador de la NBA de los Indiana Pacers. Yo conseguí este libro en Amazon, me salió bastante barato porque lo compré de pasta blanda. No creo que haya mucha diferencia con el de pasta dura. De hecho, a mí no se me ha dañado en lo absoluto, está casi intacto. Y que me llamó muchísimo la atención al comprarlo, justo porque a mí me encantan las ilustraciones y creo que esta es una bastante particular. Tenemos aquí a Shaq cuando estaba en el Magic, a LeBron con los Cavs, a Tim Duncan, Dr. J, y atrás un pulpo. Y dije, ¿por qué un pulpo, no? ¿Qué tiene que ver un pulpo con la NBA? Y justo por eso lo elegí, porque me gusta elegir cosas random y saber cuál es la razón de las personas que hayan comprado este libro. La introducción es bastante interesante, pero también tiene este prefacio hecho por Reggie Miller en donde habla sobre su amor por la NBA, cómo se enamoró de este deporte y cuál es la diferencia para él de este deporte comparado con otros y por qué este es el más interesante, ¿no? Luego te metes ya a fondo en los capítulos de este libro y me parece súper interesante que lo primero que te dice Shea es que no tiene un orden en específico. Puedes saltar del primer capítulo al último, a la mitad y irte del tercero al quinto. No importa cómo lo leas, vas a tener la misma finalidad. Y esto me pareció súper interesante. De hecho, yo lo leí así, conforme a lo que me iba gustando, iba eligiendo qué capítulo iba a leer en ese día. Para los fanáticos empedernidos de este deporte, existen capítulos específicamente estadísticos en donde puedes encontrar el punto de vista de Shea de cuál fue para él el mejor año de Jordan estadísticamente hablando, el mejor dunker de la historia de la NBA, campeonato más importante y el mejor dúo de baloncesto que ha habido en la historia. Creo que esto te da un punto de vista quizás distinto a cualquier otro programa de debate que puedas ver en cualquier programa, pero es bastante interesante porque da estadísticas muy duras. Él se mete a fondo de las estadísticas de Jordan, por ejemplo. Y si quieres saber un poquito más de la historia, si ya viste The Last Dance y te quedaste con las ganas de saber un poco más, creo que este es un libro que debes comprar para enterarte de esas cosas que no dicen en la serie. Por otro lado, parte del 80% de este libro es comedia totalmente del autor. Y hay varios capítulos que resaltan esto, casi la mayoría lo hace, pero los que más me impresionaron a mí fue uno en particular que hace un Frankenstein hecho de jugadores de la NBA. Seguro te estarás preguntando qué significa esto, ¿no? Bueno, Frankenstein, como sabemos en el libro, lo van construyendo parte por parte de personas muertas y construyeron a este ser humano desde cero. Él lo que hace es agarrar cada parte de un jugador de la NBA y construir a este Frankenstein para que sea el mejor jugador de la historia. Es bastante interesante y es bastante gracioso. También hace un draft de la NBA, pero de jugadores ficticios, de jugadores que no existen en la vida real y que solo vimos en películas o series,
y cómo se elegirían desde el número 30 hasta el número 1, cuál sería el mejor jugador en este mundo ficticio si jugaran en verdad en la NBA. Para dar un ejemplo, habla sobre la película American History X, en donde sale Edward Norton interpretando a este personaje nazi, y que de hecho las primeras escenas de esta película, si no mal recuerdo, empieza jugando básquet y es la comunidad blanca nazi en contra de los jugadores negros. Pero hay otros ejemplos, como puede ser Jesus Shuttlesworth, esta película en donde sale Ray Allen, película de Spike Lee bastante buena. También está El mejor villano de la NBA, y algo súper raro que cuando lo leí como que dije, no entiendo por qué hace esta comparación, pero cuando lo empiezas a leer empieza a tener un poco de sentido, y es que compara a Karl Malone con un oso y cómo hubiesen intercambiado en la temporada en donde Karl Malone fue más dominante, y qué tanta diferencia hubiese si Karl Malone hubiese intercambiado lugares con un oso. Sé que suena bastante raro, pero es bastante cómico cuando lo lees. Hay capítulos sobre suposiciones. A mí que me encanta hacer suposiciones de las historias del deporte, él hace aquí situaciones hipotéticas como qué hubiese pasado si Nick Anderson metía esos 2 tiros libres en las finales de la NBA en cuando se enfrentaron a los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon, y que cambió totalmente el rumbo de esa serie, porque si hubiese metido esos tiros libres probablemente el Magic hubiese ganado el primer juego de la serie y quizás iban con un momentum hacia ganar y decir hacer el mundial. No tiene nada que ver, estoy metido mucho en el béisbol. Si hubiesen ganado el campeonato de la NBA ese año. También habla de otra situación hipotética que nunca se dio, que fue justo después de estas finales de la NBA de Orlando Magic versus Houston Rockets. Shaq le mandó una pequeña nota a través de fax a Hakeem diciéndole que si hacían un partido de 1 contra 1 y que iba a ser un programa televisado para saber cuál era el mejor centro de la NBA en ese momento. Iba a estar increíble, pero al final nunca se llegó a dar. Y él habla de esta pequeña suposición de qué hubiese pasado si se hubiese dado ese 1 contra 1, y que hoy en día salivamos que se dé un torneo 1 contra 1, y que se ha hablado de la NBA, pero nunca se va a poder dar. En mi opinión, nunca se va a poder dar un 1 contra 1 porque requiere muchas cosas, y después de esta temporada de la pandemia yo creo que van a proteger más que nunca a los jugadores de probables lesiones. Por último, habla también de la importancia de los nombres de los jugadores y cómo hubiesen cambiado su legado si se hubiesen llamado de una manera distinta. Imagínense que LeBron James no se hubiese llamado así, se hubiese llamado Larry James o Leonardo James. Cómo hubiese cambiado su historia y cómo hubiese cambiado su legado, que es tan importante, solamente con cambiar una pequeña parte de su vida, que es el nombre, y que no lo pensamos normalmente. Y eso creo que rescata bastante bien Shea en este libro, es que muchas cosas que no pensamos y que él las plasma en este libro las hace tan interesantes, como puede ser eso, simplemente cambiándole el nombre a alguien, cómo puede cambiar totalmente la perspectiva de cómo ves a esa persona. Este libro yo creo que está dirigido especialmente para fanáticos de la NBA que ya saben un poco de la historia. Si no sabes mucho, si no estás muy metido en el deporte, puede ser un libro para ti, no digo que no. Puedes leer, saltarte capítulos si no entiendes algunos. Si quieres en verdad saber de la historia, tienes que comprarte primero el libro de The Book of Basketball de Bill Simmons antes de meterte en este. Creo que vas a pasar un buen rato leyéndolo. No es una lectura que te tardes una semana leyendo. Creo que con 2 o 3 días de leerlo es suficiente. Son alrededor de 220, 230 páginas. Y como dije, lo puedes leer de la manera que tú quieras, puedes saltarte de capítulo en capítulo y no pasa absolutamente nada. Bueno, eso fue todo por este hermoso libro de hoy. Espero que lo puedan leer y que me digan qué tal. Si ya no han leído, si lo van a comprar y me quieren dar su reseña de él, si les gustó, si no les gustó, aquí pueden decirme lo que ustedes quieran. Nos vemos una próxima semana. Probablemente cambiemos de deporte mediante vayan pasando los días, y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.